Toda la familia contrajo neumonía antes de Año Nuevo, todos, incluido mi hermano de 5 años, tomaron antibióticos cefalosporínicos. Sin embargo, en la víspera de Año Nuevo, papá abrió una botella de licor mezclado. Le advertí que beber mientras tomaba cefalosporinas podía ser fatal, pero papá me acusó de maldecir a la familia durante las fiestas y me pateó al instante. No tuve más remedio que verter el licor en el orinal de mi hermano menor. Cuando la abuela lo vio, me abofeteó tan fuerte que vi estrellas. Diciendo que esa botella de licor valía $150, un regalo especial de Año Nuevo de mi tío. Mis padres, furiosos por no haber podido disfrutar de un buen licor, me insultaron llamándome derrochador y me arrojaron al patio. Puños, pies y la nieve de la ventisca me golpearon hasta dejarme magullado y sangrando, pero su furia no se apagó. Para demostrar que mezclar cefalosporina con alcohol no me mataría al instante, mis padres, animados por los aplausos de mi hermano menor, me vertieron el licor de la vacinilla en la boca. Cuando sonó la campana de Año Nuevo a medianoche en mi 12º cumpleaños, exhalé mi último aliento. Al abrir los ojos de nuevo, mi padre estaba desenroscando la botella de licor. Bebí mi sopa de dumplings sin expresión, observando cómo mi abuela mojaba sus palillos en licor blanco y dejaba caer una gota en la boca de mi hermano. Los regordetes dumplings blancos seguían dando vueltas en la olla mientras mi madre me daba un golpe seco. Un golpe en la nuca. ¿Qué te pasa? Date prisa y sácalos, ni siquiera sabes cocinar albóndigas bien, eres un completo inútil, despertando de mis pensamientos. Miré la mesa del comedor cercana, una botella de vino estaba sobre ella, donde mi padre la acariciaba con una ternura inusual. Mi madre estaba detrás de mí, regañándome mientras jugueteaba ruidosamente con el blister de pastillas de cefalosporina. Observé cómo mi madre sacaba las pastillas blancas una a una, y solo entonces me di cuenta, había renacido. Reprimiendo mi emoción, tomé el colador para sacar las albóndigas y las llevé rápidamente a la mesa. Ya tenían la cefalosporina y agarrando la medicina que me había dado mi madre, corrí de vuelta a la cocina y la tiré directamente a la estufa de barro. Mamá estiró el cuello y me gritó: Mía, toma tu medicina. ¿Qué estás haciendo otra vez? La abuela sostenía a mi hermano pequeño y golpeó la mesa con impaciencia. No te molestes con ella. Si no lo acepta, bien, inútil. Mejor que se muera de enfermedad, al menos nos ahorraremos un par de bocados. La verdad es que ya como muy poco. Mis padres suelen trabajar en otra provincia con mi hermano pequeño y le envían a la abuela $500 al mes. La abuela le da 300 a mi tío en secreto, dejando 200 para nuestros gastos. Todas las mañanas solo como un tazón pequeño de gachas de arroz con tofu fermentado, luego me llevo una tortita de maíz y 2 rodajas de pepinillos al colegio. Al volver del colegio a menudo me llenaba el estómago con un plato de sopa de repollo solo para calmar el hambre y aún así tenía que trabajar dentro y fuera de casa. Ahora que tengo 12 años, solo peso 4 kilos más que mi hermano de 5, pero a pesar de comer tan poco, la abuela sigue pensando que desperdicio arroz y aceite y me critica por todo. Con 2 cabezas de ajo y una botella de vinagre en la mano, salí de la cocina y le dije a mi madre con tono adulador: Mamá, ya me tomé la medicina. Fui a buscar ajo para papá. Mamá rara vez me miraba con amabilidad. Qué bien que te la tomaste. El médico dijo que la neumonía requiere varios días de medicación. Tu hermano acaba de mejorar un poco. Si no te recuperas y lo contagias, ya verás si no te mato a golpes. En ese momento mi padre destapó la botella de licor y puso una copita delante de mi hermano. Es Año Nuevo, hijo. Tú también deberías probar este buen licor. La abuela escuchó y mojó la punta de sus palillos en el vinagre. Le puse un poco de licor en la boca a mi hermano menor. Él, irritado por el picante, sacó la lengua repetidamente, luego se giró y me escupió un chorro de saliva en la cara. No dije nada, fui a limpiarme la cara y aproveché para servirme un tazón de caldo de dumplings. Para cuando regresé, la abuela y mamá ya se habían terminado el licor. Me relamí los labios mirando el vino de mi hermano con fingido anhelo. Papá, ¿puedo tomar un poco también? Como era de esperar, mi hermano se bebió de un trago hasta la última gota de su vasito al oír esto, ahogándose y tosiendo por el alcohol. Aún así, logró darme una patada fuerte mientras imitaba el tono de la abuela para regañarme: Niña estúpida, ¿te lo mereces? La abuela, con cariño, le ofreció un trozo de carne a su nieto mayor y luego me miró con desprecio: Exacto, con esa cara tuya,
¿cómo te atreves a beber un vino tan caro? Apreté los labios con fuerza y levanté el tazón me tomé el caldo de los dumplings a sorbos, temiendo soltar algo sin querer. Un aspecto desaliñado es mejor que las caras de muerto de toda tu familia, me dijo la abuela. Después de regañarme fue a presumir ante mi padre, este licor es un regalo de año nuevo de tu hermano mayor. Son 2 botellas en total, que le costaron $300. Nos beberemos una esta noche para la Nochevieja y guardaremos la otra para antes de que te vayas el 8º día del año nuevo. Mi padre se sonrojó un poco mientras asentía, masticando una costilla con un crujido. Pensé, ¿por qué asientes? No llegarás al 8º día del año nuevo lunar. Hoy en día, los dumplings en casa son vegetarianos y hemos hecho un montón, suficientes para que todos comieran hasta saciarse. Pero no hemos preparado muchos platos, solo 4, cerdo estofado y albóndigas fritas para mi hermano pequeño y mi abuela, y costillas agridulces para el resto. Mi padre el último plato de pepino machacado que quedaba en el lado de mi madre y en el mío. Guardé silencio bajando la cabeza para comer una albóndiga de puerro y huevo, sin siquiera mirar la carne en la mesa. Me limité a observar con anhelo a mi padre mientras bebía su licor. Mi madre me pellizcó el brazo con fuerza, te mueres de envidia. ¿Cómo te fijas en el licor de tu padre? ¿Cuántos años tienes para desear ya lo bueno? De toda la familia, eres la que mejor sabe disfrutar de la vida. Mi hermano rompió a llorar, agitando los brazos en nada de alcohol para las niñas inútiles. Nada de alcohol para las niñas inútiles. La abuela abrazó rápidamente a mi hermano, agarrándome de la oreja y empujándome debajo de la mesa, ¡qué gafe! En año nuevo de todos los días. Tenías que hacer llorar a tu hermano. Me tapé los oídos, sin atreverme a emitir un sonido. Mi madre me lanzó una mirada fulminante mientras servía vino a mi padre y le instaba, no lo saborees demasiado, bébetelo rápido. De lo contrario, Sam seguirá llorando, su tos por la neumonía aún no ha sanado del todo. No dejemos que llore y empeore. Las copas de vino de nuestra familia eran pequeñas, y mi padre, que había trabajado duro todo el año afuera, no se atrevía a comprar vino para sí mismo. Con mi madre animándolo, empezó a beber copa tras copa rápidamente. Mamá le dio a papá un trozo de cerdo estofado. Al ver que la abuela aún no había logrado calmar a mi hermano menor, volvió a regañarme, eres un inútil. Lo único que sabes es pelear con tu hermano. Te diré algo, tu padre ya le compró una casa en el pueblo. Después de Año Nuevo, no tendremos dinero para seguir mandándote a la escuela. Más te vale que empieces a buscarte la vida. No discutí con ella. Obedientemente dije, mamá, de todas formas no quería ir a la escuela. Llévame contigo. Puedo trabajar. En nuestro pueblo, la mayoría de los niños se quedan solos, pero incluso aquí es raro ver a alguien como yo que solo llega a. Veían a sus padres una vez cada 2 o 3 años. Mamá se burló de mí, con todas tus ideas retorcidas, no me extraña que seas tan bajita. La ciudad no contrata niños para trabajar, alguien como tú sería un estorbo para nuestra familia de 3. Así que en sus corazones mi hermano era su hijo, eran una familia de 3 y yo era la extraña. No me extraña que en mi vida pasada, solo por haberles dado amablemente una botella de licor, me molieran a palos en medio de una tormenta de nieve hasta que me brotó sangre de la nariz y la boca. No solo eso, sino que también me echaron vino del orinal en la boca mientras me maldecían. Mía, solo porque has leído unos cuantos libros del pueblo te crees la gran cosa. ¿Y te atreves a decir que no puedes beber alcohol después de tomar cefalosporina? Estás maldiciendo a alguien para que muera en Año Nuevo, arruinando una botella de vino tan cara sin motivo. Creo que solo intentas causarnos problemas. Dices que la cefalosporina y el alcohol significan muerte instantánea. Bien, vamos a comprobarlo. Hoy y veamos si realmente te mueres. Después de que terminaron de obligarme a beber alcohol, me arrojaron al patio y entraron. Me dolía la cabeza desgarradoramente, todo mi cuerpo ardía como si estuviera en llamas y vomitaba una y otra vez. Me arrastré como un perro para golpear la puerta pidiendo ayuda, pero estaban reunidos alrededor de la chimenea viendo la fiesta de la primavera dentro de casa, y ni uno solo vino a ver cómo estaba. Cuando sonó la campana de Año Nuevo, mi sufrimiento finalmente terminó. Exhalé mi último aliento, mi cuerpo enterrado bajo la nieve. A la mañana siguiente mi madre no pudo abrir la puerta,
se quedó mirando fijamente el montón de nieve frente a ella, y solo después de un largo rato se dio cuenta de que yo yacía debajo. Había muerto. Sin embargo, mis padres sintieron como si se les hubiera quitado un peso de encima. La pareja se consoló mutuamente diciendo, no estés tan triste, no la hemos tratado mal todos estos años. $500 al mes no es una suma pequeña, hemos gastado mucho en ella. Quizás sea mejor que Mia se haya ido. De ahora en adelante nosotros no tendré que preocuparme por esta hija en casa y podré concentrarme en trabajar duro fuera para criar a nuestro hijo, pero en realidad, ¿cuánto de ese dinero se gastó realmente en mí durante todos estos años? ¿Cuándo se han preocupado de verdad por mí? Si es así, ¿qué debería recordarles que mezclar alcohol con cefalosporina puede ser fatal? Ese es su destino, no hay necesidad de que arriesgue mi vida interfiriendo. Mi padre bebió el licor rápidamente y, después de terminar casi toda la botella, su tez se puso muy pálida. Mi madre le preguntó qué le pasaba. Mi padre hizo un gesto con la mano. No es nada, el licor es fuerte, me está mareando un poco. Mi madre lo miró preocupada. ¿Te sientes mal? ¿Por qué no vas a vomitar? La abuela golpeó los palillos contra la mesa bruscamente. Un vino tan bueno y quieres escupirlo, ¿no es eso un desperdicio? Arrebató la botella de vino y se la llevó a su habitación como si fuera un tesoro. Poco después mi madre y mi hermano menor también empecé a sentirme mal y mi madre fue la primera en vomitar. Después de vomitar, se dio cuenta de que la cara de su hermano se había puesto azul de tanto aguantar la respiración, y mi padre ya se había desmayado. Mi madre estaba tan asustada que rompió a llorar allí mismo. En ese momento mi abuela también empezó a tener arcadas y me llamó rápidamente Mia, date prisa y busca a alguien que nos ayude. Entré en pánico y asentí, poniéndome rápidamente mi abrigo acolchado de algodón antes de salir corriendo. En cuanto abrí la puerta, la ventisca se desató sin piedad, como en mi vida anterior. Caminé lentamente hasta la clínica, solo para descubrir que el joven médico había regresado al pueblo por Año Nuevo. Luego fui a casa de mi tío, solo para enterarme de que había ido a casa de sus suegros para una reunión familiar. Sin poder hacer nada, regresé a pie a través de la nieve y llamé a la puerta de mi vecino. Mi abuela tenía una pésima reputación en el pueblo, ratacaña como ninguna, siempre tramando cómo aprovecharse de los demás. Si no hubiera sido por la clemencia de mi vecino, que estaba casi congelado, nadie se habría fijado en nuestra casa. Al entrar, el vecino encontró a mi hermano convulsionando y a mi padre inconsciente, hecho un desastre. Los 4 en la cama parecían muertos, temiendo traer mala suerte en el Año Nuevo. Nadie se atrevió a ayudar. Finalmente avisaron al jefe del pueblo, quien consiguió una furgoneta, pero la nieve era muy espesa y el camino estaba en mal estado. Lo que normalmente toma menos de media hora terminó tardando casi 1 hora en llegar al centro de salud del pueblo. El médico arrugó la nariz al percibir el fuerte olor a alcohol en mi familia y frunció el ceño, preguntando si habían bebido licor adulterado. La abuela estaba empapada en sudor, quejándose constantemente de sed. Al oír las palabras del médico le costó hablar, no es licor adulterado. Ese licor fue un regalo de mi hijo mayor, a $150 la botella. ¿Cómo podría ser falso? El médico suspiró, sin importarle nada. Sea falso o no, esto es definitivamente un envenenamiento. Empecemos con un lavado de estómago. Mi padre estaba en el peor estado y fue el primero en ser ingresado. En ese momento mi hermano vomitó de nuevo. El médico se acercó a examinar el vómito, se puso guantes y recogió un pequeño trozo de medicamento sin digerir. Luego le preguntó a mi madre, ¿qué clase de medicamento es este? El rostro de mi madre se puso rojo como un tomate mientras se apoyaba la cabeza entre las manos. Neumonía, tomé cefalosporina. El médico se quedó helado. Un niño tan pequeño tomó cefalosporina y encima le dio alcohol. El médico habló en voz alta y mi madre tembló ligeramente. Es Año Nuevo, solo intentaba animar el ambiente. El médico pareció recordar algo, ¿todos tomaron cefalosporina? Mi madre asintió. Toda la familia tiene neumonía. El rostro del médico se llenó de una frustración indescriptible. Mi madre rápidamente agarró la manga del médico. Doctor, ¿nos envenenaron con cefalosporina? Voy a demandar al médico del pueblo. Compramos el medicamento en
Él debió habernos vendido medicamentos falsos. El médico la ignoró y me llamó. Pareces estar bien, ¿es porque no bebiste? Asentí. El licor era demasiado caro, así que no quisieron desperdiciarlo conmigo, murmuró el médico. ¡Qué suerte tienes! Tiró la pluma y salió corriendo gritando, tomaron cefalosporina con alcohol. Que alguien venga rápido y los haga vomitar primero. Mi madre seguía preguntando si habían tomado medicina falsificada. El médico no le siguió la corriente. Si fuera medicina falsa, estarían todos bien hoy. Le dieron un emético a mi madre y vomitó violentamente en una palangana. El jefe de la aldea se movía a su alrededor, regañando a mi madre por beber mientras tomaba cefalosporina. Mi madre parecía aturdida. ¿No se puede beber mientras se toma cefalosporina? Creo que el médico de la aldea lo mencionó una vez, pero ninguno de nosotros lo tomó en serio. Nunca habíamos oído hablar de tal cosa. En ese momento mi padre salió de la sala de lavado gástrico y trajeron a mi hermano en camilla. Mi madre pensó que mi padre se había recuperado, pero al acercarse, vio que su rostro se había vuelto gris ceniza. El médico, con voz apagada, dijo que no podía salvarlo y se apresuró a realizarle un lavado gástrico a mi hermano. Cuando mi hermano salió, mi madre y mi abuela se habían desplomado. No está claro si fue por intoxicación o por el dolor. Los médicos trabajaron frenéticamente para reanimarlas y finalmente lograron salvarles la vida a mi abuela, a mi madre y a mi hermano. Después de recibir 4 sueros, mi abuela insistió en irse a casa. Primero, estaba angustiada por los gastos del hospital y segundo, tenía que regresar para organizar el funeral de su padre. Al llegar a casa, mi abuela les indicó a todos que armaran la tienda de campaña. Al darse la vuelta y entrar en la casa, vio el licor restante dentro. Secándose las lágrimas, murmuró, quedamos en beber de nuevo el 8º día del mes lunar. Mi hijo no tiene suerte, ahora no podrá beberlo. Encontró un frasco de vidrio grande, vertió la botella de licor sin abrir, agarró un puñado de bayas de goji y echó algunas hierbas al azar. Todas las hierbas las había recogido en las montañas mientras buscaba verduras silvestres, y las había secado cuidadosamente en la despensa como si fueran tesoros. Después de sellar el frasco, la abuela metió la botella medio vacía que mi padre había dejado en el bolsillo de mi abrigo acolchado. Guarda este poco de licor. Cuando refresque durante la vigilia nocturna, que todos entren en calor con él. Aunque sea lo que sobró de tu padre, es buen licor, nadie debería despreciarlo. En cuanto la abuela terminó de hablar, la voz de mi tío mayor resonó en el patio. Resultó que mi tío había recibido la noticia y, desafiando el viento y la nieve, había regresado al pueblo. La abuela pareció haber encontrado su apoyo. Salió corriendo y se arrojó a los brazos de mi tío, llorando. Después de llorar, se dio la vuelta, agarró a mi madre del pelo y empezó a pegarle. Tú. Maldita sea. Arruinaste un año nuevo perfecto. El médico dijo que no se debe tomar cefalosporina con alcohol. ¿Por qué no detuviste a tu marido? Lo animabas a beber vaso tras vaso. Creo que querías matar a mi hijo delante de mi tío. Mi madre no se atrevió a defenderse mucho, solo discutimos. Mamá, no lo hice a propósito. Tomé medicina y también bebí alcohol. Yo también me envenené. Los aldeanos vinieron a separar la pelea. Mi madre, cubierta de polvo, se levantó de un salto y me abofeteó 2 veces. Mía, fuiste conmigo a comprar la cefalosporina ese día. Tú también lo oíste. ¿Por qué no me recordaste que no bebiera durante la cena? Tú ni siquiera tomaste un sorbo. ¿Acaso querías matarnos a todos? Abrazó de nuevo a su hermano enfermo y me señaló mientras le hablaba. Sam, tu padre ha muerto. Ya nadie gana dinero. Nadie te volverá a comprar juguetes de Ultraman, puede que incluso tengamos que vender tu casa en el pueblo. Mamá temía que la abuela y el tío la culparan, así que me echó toda la responsabilidad a mí. Sam, animado por mi madre, tenía los ojos inyectados en sangre. Su cuerpecito regordete estaba envuelto en una faja blanca mientras se abalanzaba sobre mí como un cerdito. Antes de que pudiera siquiera tocarme, se desplomó al suelo con un golpe seco. El tío alzó a mi hermano pequeño y lo llevó dentro de la casa. Al tocarlo se notaba que tenía fiebre. Mi madre empezó a llorar desconsoladamente, pero mi tía la sacó a rastras.
El tío buscó por la habitación de la abuela, pero no encontró ninguna medicina para bajar la fiebre, así que decidió volver a su casa a buscarla. Pero la abuela no lo dejó. ¿Qué medicina? Ya no podemos tomar medicamentos a la ligera. Tu hermano murió por tomar cefalosporina. Ahora Sam es el único heredero que queda en nuestra familia Lincoln. No podemos permitirnos otro accidente. El tío asintió repetidamente. De acuerdo. Murió por tomar cefalosporina, no debo tomar medicamentos a la ligera, es como culpar a la cefalosporina de la muerte de mi padre, como si esa botella de alcohol no tuviera nada que ver. Justo entonces la abuela se dio cuenta de la botella de alcohol que quedaba en mi bolsillo, me hizo señas para que me acercara y me dijo, no hace falta bajar la fiebre, tenemos alcohol aquí, solo frótalo y estará bien. Obedientemente le entregué el vino, sin recordarle que no solo no se puede beber alcohol después de tomar cefalosporina, sino que el alcohol isopropílico tampoco está permitido. Además, ese vino no era bueno desde el principio, en mi vida pasada, me obligaron a beber una jarra entera y sabía que era vino falso que mi tío había comprado para engañar a la abuela. Estaba hecho con alcohol industrial. La abuela le quitó la ropa a mi hermano menor y junto con mi tío, lo frotaron con alcohol 3 veces. Luego lo llevaron a la cama de ladrillo caliente y lo cubrieron con 2 edredones gruesos de algodón. La abuela nos dijo a todos que me fui, diciendo que una vez que Sam sudara, su fiebre bajaría. Regresé al patio y seguí arrodillado junto al ataúd de papá. No sé cuánto tiempo pasó cuando de repente el grito de la abuela resonó desde dentro de la casa, que alguien venga rápido, que venga a ver qué le pasa a mi nieto. Seguí a los adultos que corrían hacia la casa y encontré a mi hermanito ya muerto. Su fiebre finalmente había bajado, pero su cuerpo estaba helado. Todos negaron con la cabeza con pesar, pensando que los antibióticos y la intoxicación por alcohol no habían hecho efecto por completo en el hospital. Nadie sabía que mi hermanito había muerto por el masaje con alcohol de la abuela. Pronto apareció otro ataúd pequeño en el patio. Habiendo perdido a su esposo e hijo en un solo día, mi madre se desmayó en el acto. Cuando desperté, estaba sentado allí aturdido con la mirada fija en los ataúdes de mi padre y mi hermano. Mi abuela y mi tío les dijeron a los dolientes que mi madre debía haberse vuelto loca, pero después de contemplar los ataúdes durante un buen rato, mi madre se levantó de un salto. La abuela, asustada, cayó al suelo. Vi a mi madre correr de vuelta a la habitación, rebuscando en la mochila que había traído durante un buen rato antes de sacar una libreta grande y guardarla bajo el pecho. Al verla así, mi tío metió rápidamente a la abuela en casa y empezó a susurrarle, «Mamá, en cuanto termine el funeral, tienes que echar a esa madre y a la hija inmediatamente. Si no, la casa de mi segundo hermano se la llevará la madre de mía. Todo eso pertenece a la familia Lincoln, no puede caer en manos ajenas. A tu edad, pelearte por la propiedad no quedará mal si se corre la voz. No lo olvides, soy tu hijo. En cuanto recupere ese dinero, te cuidaré bien. Si acaba en manos de la madre de mía, se lo llevará cuando se vuelva a casar». Evidentemente mi tío lo había adivinado. Lo que mi madre escondía entre sus brazos era la escritura de la casa del pueblo. Me quedé en silencio en el rincón oscuro. Durante todos estos años mi tío me ha estado quitando 300 de mis gastos mensuales y ahora incluso ambiciona la casa que dejó mi padre. Mirando hacia atrás, mi muerte en mi vida anterior también tuvo que ver con mi tío. Si no hubiera traído ese licor adulterado, al menos habría tenido la fuerza para arrastrarme hasta la casa de un vecino en busca de ayuda, ya que es insaciablemente codicioso. En esta vida, ninguno de ellos escapará. En el corazón de mi abuela, en esta vida, las personas más importantes son mi tío y mi hermano menor. Ahora que su nieto mayor se ha ido, y por instigación de su tío, está completamente perdida. Hijo mío, ¿esto está bien? ¿Acaso no se habla de los derechos de herencia hoy en día? En los últimos años, equipos de educación legal visitaban con frecuencia el pueblo, y a medida que hablaban más sobre estos asuntos, las demandas similares se volvieron cada vez más comunes, durante charlas informales tomando té o mientras trabajaban en él. En los campos, los aldeanos solían chismorrear sobre esos temas. A través de esas conversaciones, la abuela fue adquiriendo poco a poco información, aunque su comprensión seguía siendo superficial. El tío frunció el ceño mientras decía con gran reticencia, «Entonces, transfiéranme la custodia. Yo la criaré.
La abuela se quedó atónita. ¿Estás loco? Esa muchacha no trae más que mala suerte. Trajo la muerte a su padre y a Sam. ¿De qué serviría criarla? El tío, sin pensarlo, respondió, es solo un trámite burocrático. Seguirá viviendo contigo. ¿Cómo podría traerme mala suerte? La abuela se quedó helada. El tío se dio cuenta de que había hablado sin pensar y rápidamente tomó la mano de la abuela para consolarla. Mamá, no lo entiendes. Mía es ahora la única hija de mi hermano, así que todo lo suyo debería ser para ella. Primero aseguremos el dinero y la casa. Cuando Mía cumpla 18 podremos casarla e incluso conseguir una dote. El rostro de la abuela seguía ensombrecido por la preocupación. ¿Y si la madre de Mía no está de acuerdo? Tú querías adoptar a Sam, pero ella siempre se oponía, ¿verdad? La familia de mi tío no tenía hijos y siempre había intentado convencer a mis padres de que les dieran a mi hermano como hijo. Decían que mis padres siempre podrían tener otro hijo, tal vez un varón, pero mis padres no estaban de acuerdo. Una vez le sugirieron a mi tío que me dieran en adopción. Cuando mi tío se enteró, le echó la bronca a mi padre. ¿Me tomas por tonto? ¿Darme una niña? ¿De qué sirve criar a una niña? Se comerá mi comida y gastará mi dinero, solo para casarse con otro algún día. ¿Quién se acordará de cuidarme en mi vejez? Criar a una hija es peor que criar un cerdo. Pero hoy, a sus ojos, de repente valgo más que un cerdo. Al oír que mi madre probablemente se negaría a que me criara, los ojos de mi tío brillaron con una repentina chispa de malicia. Me estremecí. Sé que mi madre no me quiere, su corazón solo pertenece a mi hermano. Pero ahora mi hermano ha muerto y después de todo, ella es mi madre biológica. Quedarme con ella sería mejor que quedarme con mi tío. Decidida a hacerlo, fui a buscarla. Al entrar, mi madre estaba sentada dentro, sin llorar ni armar un escándalo. La habitación estaba en silencio, solo se oía el crepitar de la leña. En cuanto me vio, sus ojos se encendieron con furia y se abalanzó sobre mí, arañándome y golpeándome. Mía, eres una gafe. Si no hubieras dicho que querías beber, tu hermano no se habría bebido ese vaso de un trago. Si no lo hubieras hecho llorar, no habría instado a tu padre a beber tanto. ¿Por qué no te mueres? Tú eres la que merece morir joven. ¿Cómo te atreves a hacer que mi marido y mi hijo carguen con la culpa? Luché con todas mis fuerzas para liberarme y arañé a mi madre en represalia. No soy lo suficientemente alta, así que cuando la arañé en el cuello tuve que usar la fuerza, dejando 5 marcas de sangre bien visibles. Tras arañarla, todo mi cuerpo temblaba. Mi madre tocó las marcas con la mano, vio sangre en sus dedos, se golpeó el muslo y estuvo a punto de romper a llorar desconsoladamente cuando dije ominosamente, ¿te das cuenta de que estás al borde de la muerte? Estaba de pie ante ella, envuelto en un pañuelo de luto, delgado como una caña de bambú, y mi madre se sobresaltó tanto que inmediatamente reprimió los sollozos. Hablé de inmediato, mi padre ha muerto, mi hermano también. Ahora, en cuanto mueras, todos los objetos de valor de la casa serán de tu tío. Finalmente mi madre comprendió lo que quería decir. ¿Estás diciendo que tu tío quiere matarme? Pero el asesinato es ilegal, ¿no lo sabe? El asesinato es ilegal, pero el suicidio no. Con tu marido y tu hijo muertos, si mueres ahora, 9 de cada 10 personas pensarán que es un suicidio. Mi madre tembló y retrocedió, luego de repente me agarró la manga con fuerza, como si temía que alguien me secuestrara. Mía, eres todo lo que tengo ahora. De ahora en adelante solo seremos nosotras dos, dependiendo la una de la otra. Prometo que te trataré bien. Están intentando aprovecharse de nosotras. Te daré la casa, por favor, sálvame. Era la primera vez que mi madre decía que me trataría bien. Aunque no lo creía, asentí y pregunté, mamá, dime cómo murió papá. Mi madre parecía confundida. ¿No fue porque bebió alcohol después de tomar cefalosporina? Compramos la cefalosporina, pero, ¿y el alcohol? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo sabemos si estaba adulterado? De repente mi madre comprendió, ¿quieres decir que el alcohol que compró tu tío también podría haber sido adulterado? ¿Sugieres que demande a tu tío? Asentí. Mamá, vete esta noche. Ve al pueblo a denunciar el caso. Exige una autopsia para investigar la causa de la muerte de papá.
Si no vas, espera a que te entierren con papá. Al final, mi madre le tenía miedo a la muerte, ya no tenía tiempo para llorar a papá y a mi hermano. Se puso su ropa más abrigada, se metió 2 bollos al vapor en el bolsillo y se escabulló del pueblo al amparo de la noche. Al día siguiente la familia no pudo encontrarla. Mis tíos se regodeaban en secreto, mientras mi abuela maldecía frente al ataúd de mi padre. Maldita sea. Ni siquiera habían enterrado a su marido y ya se había fugado con otro. ¿Acaso no podía esperar? Alguien intuyó que algo andaba mal y avisó a mi tío. En el momento en que murieron su marido y su hijo, desapareció. ¿Podría haber estado involucrada? ¿No deberíamos denunciarlo a la policía? Mi tío, sentado a la mesa del banquete, arrancó una pata de pollo asada, se la metió en la boca y sacudió la cabeza como un tambor. No juzguemos a la gente tan mal. Ahora es viuda y nuestra familia Lincoln no puede retenerla aunque quisiéramos. Se irá tarde o temprano. Déjala ir, solo no dejes que eso retrase el entierro en paz de mi hermano. Lloré tanto que mis mocos casi se congelaron en mi cara. Me acerqué lentamente a mi tío, me serví una taza de agua caliente para calentarme las manos y le pregunté, tío, no me quedan padre, madre ni hermano. Tú y tu tía son mi familia más cercana ahora. De ahora en adelante podemos la abuela y yo vivir y comer en tu casa. Mi tío, que ayer mismo tramaba llevarme lejos de mi madre para pelear por la propiedad, de repente cambió de expresión. Tiró los huesos de pollo a los perros, limpiándose los dientes mientras hablaba. Tú y tu abuela han estado muy bien viviendo juntas todos estos años, ¿verdad? Mi casa también es pequeña, no hay necesidad de apretujarse. De ahora en adelante, cada vez que cocinemos algo rico en mi casa, sin duda las invitaré a ti y a tu abuela a comer. No se preocupen, no pasarán hambre. Me burlé con toda mi alma, gracias a él nunca tenía suficiente para comer. Cuando mi padre estaba vivo y ni hablar ahora que se ha ido, claramente con mi padre muerto y mi madre desaparecida, mi tío creía que la herencia familiar ya le pertenecía, así que no veía necesidad de luchar por mi custodia. No dije nada más. Los vecinos negaron con la cabeza y suspiraron, murmurando que mi tío era un insensible y que le daría igual si yo vivía o moría. La abuela lloraba y maldecía al mismo tiempo. Tras casi todo el día, había maldecido a cada antepasado de la familia de mi madre durante 8 generaciones seguidas. Estaba casi sin aliento, con la voz ronca de tanto gritar. Al caer la tarde, la abuela no pudo aguantar más y finalmente decidió entrar. Mientras tanto, las mesas del banquete se llenaban de nuevos platos. Se servía un humeante estofado de cerdo con fideos. Alguien preguntó si había alcohol. Por una vez, la abuela fue generosa y dispuso que trajeran licor recién hecho para ayudar a todos a combatir el frío. Tras solo unos bocados, de repente, los faros de un coche iluminaron el camino del pueblo. Fue mi madre quien llamó a la policía. Querían llevarse los cuerpos de mi padre y mi hermano menor, pero mi tío los detuvo, diciendo que el funeral sería al día siguiente. Les ofreció cigarrillos a los policías, hacía un frío glacial afuera. Nuestros aldeanos cavaron esta fosa durante 3 días enteros, esperando el entierro de mañana. No podían hacer una excepción. El oficial no aceptó el cigarrillo. Se trataba de un caso oficial, no se podían hacer excepciones. Mi tío se enfureció. Los fallecidos eran mi hermano y mi sobrino, como cabeza de familia, no podían simplemente llevárselos. El oficial mantuvo la calma. La esposa del fallecido ya había presentado una denuncia. Debíamos realizar una autopsia para determinar la causa de la muerte. Cuando mi abuela se enteró de la autopsia, se opuso vehementemente, diciendo que dañaría el cuerpo y retrasaría la reencarnación. Incluso si la reencarnación fuera posible, nacería discapacitado en la próxima vida, nunca se recuperaría por completo. Pero no pudieron convencer a la policía. En media hora, los oficiales se inclinaron ante mi padre y luego se llevaron el cuerpo en su vehículo. La policía también le pidió a la abuela el licor que había comprado el tío, diciendo que lo necesitaban para análisis de laboratorio. La abuela señaló el frasco de vidrio grande, mi hijo bebió un poco y el resto se usó para untar el cuerpo de mi nieto. Esta es la botella original, sin abrir. La empapé con hierbas para ayudar a todos a combatir el resfriado. Un policía tomó el frasco y lo examinó,
Luego preguntó de repente quién había bebido de él. Dos vecinos se adelantaron, diciendo que cada uno había bebido una pequeña taza. La expresión del policía cambió: suban rápido al auto y vengan con nosotros al hospital. El vino estaba impregnado de acónito, es venenoso. Los dos subieron inmediatamente al auto. Antes de partir, el policía le dijo a mi tío que no podía abandonar el pueblo a la ligera y que debía estar dispuesto a cooperar con la investigación en cualquier momento, después de que el coche diera la vuelta y se marchara. Los aldeanos le preguntaron a la abuela por qué había empapado el vino envenenado. La abuela estaba aturdida y confundida. ¿Cómo podía ser venenoso? Lo habían recogido todo de la montaña, decían que se podía usar como medicina. ¿Acaso la medicina no cura las enfermedades? ¿Cómo podía ser venenoso? Todos estaban desanimados y ya no se atrevieron a quedarse a cenar en nuestra casa. Todos regresaron a sus hogares para celebrar el Año Nuevo en paz. El patio quedó vacío de repente. La abuela rompió a llorar de nuevo y golpeó a mi madre con una escoba. Su voz ronca, quebrada por el llanto, graznaba maldiciones como el graznido de un pato miserable. ¿No estabas huyendo? ¿Por qué vuelves arrastrándote aquí para morir? Bien si viniste a morir sola, pero te atreviste a llamar a la policía. Mira a tu marido y a tu hijo, ni siquiera les quedarán cadáveres enteros, y has puesto a todo el pueblo en nuestra contra. ¿Qué les dijiste exactamente a los policías? ¿Por qué están investigando ese vino? ¿Y por qué no dejan que tu hijo mayor? Hermano, vete del pueblo. Tu marido murió por tu culpa y por la de esa maldita muchacha. ¿Qué tiene que ver tu hermano mayor con esto? Al ver a mi tío fulminándola con la mirada, mi madre se encogió de miedo y me señaló, tartamudeando: fue mía. Dijo que el vino estaba malo, que su tío intentaba hacerme daño. Ella fue quien me dijo que lo denunciara. Al final, mi madre decidió traicionarme por su propio bien. Al oír esto, mi tío dio un paso al frente con la intención de patearme. Lo señalé y grité: ni se te ocurra tocarme. Ahora mismo eres sospechoso. Si me pasa algo, te esperan entre 8 y 10 años más de cárcel. Esta amenaza intimidó con éxito tanto a mi tío como a mi abuela, especialmente a mi tío, que casi dejó caer la cabeza. Después de que se llevaran los cuerpos de mi padre y mi hermano pequeño, quitaron el cobertizo y las mesas del patio. Por la noche mi madre temía que mi tío la matara, así que nos apretujamos en el pequeño para dormir. Ninguno de nosotros dijo una palabra, cabeceando hasta el amanecer. Regresó la policía y también trajeron a los dos aldeanos que habían bebido el vino envenenado. Afortunadamente los descubrieron a tiempo y los trataron, así que estaban fuera de peligro, pero la abuela aún así los compensó con 2 sacos de frijoles como gastos médicos. Había sido tacaña toda su vida, y esos 2 sacos de frijoles le dolieron tanto que no dejaba de tener espasmos. También llegaron los resultados de la autopsia de mi padre y mi hermano. Su envenenamiento no fue solo por mezclar cefalosporina con alcohol, sino también por alcohol industrial. Mi hermano podría haber sobrevivido, pero la abuela no le dio medicina para la fiebre y en cambio lo frotó con alcohol 3 veces, además de cubrirlo con 2 mantas en una cama caliente. Todos estos factores juntos finalmente le costaron la vida. La abuela gimió fuerte, revolcándose en el suelo de la sala principal mientras lloraba. Dijo que había perjudicado a su nieto mayor, pero nunca mencionó la culpa de mi tío. Al final, la policía se lo llevó. Mi tío confesó enseguida: al principio, no tenía intención de comprar alcohol falsificado, pero antes de Año Nuevo, mi abuela me comentó en una conversación que mi segundo hermano andaba corto de dinero últimamente y que solo podía darme $200 al mes, así que mamá ya no podría mantenerme. Mi tío se había estado aprovechando de la situación durante años y se había acostumbrado. Ahora, al darse cuenta de que le faltarían $300 al mes, sintió como si le arrancaran carne de los huesos. En un arrebato de ira, compró alcohol falsificado barato como regalo de Año Nuevo. Dijo que sabía que la anciana nunca bebería ese vino, que solo quería hacerla feliz por un momento. Pero no creo que sea tan sencillo, porque después de que mi abuela le dijera que no le daría más dinero, me preguntó: Mía, ¿le contaste en secreto a tu madre que mi abuela te había dado? Me pidieron dinero, así que tu madre se enfadó. Negué con la cabeza. Tío, nunca te he contado esto. Parece que papá se quedó sin dinero después de comprarle una casa a mi hermano en la ciudad,
así que no pudo dar tanto para los gastos. A mi tío le temblaban las manos. Tu padre compró una casa en la ciudad. Su expresión en ese momento era como si le hubieran arrebatado su casa. Le conté todo esto a la policía, además de mencionar que mi tío siempre había querido que mi hermano pequeño fuera su hijo. Así que la policía volvió a interrogar a mi tío. Al final mi tío dijo la verdad, estaba celoso de que mi padre tuviera un hijo y una casa, y sabiendo perfectamente que el alcohol que le enviaba acabaría inevitablemente en el estómago de mi padre, le dio deliberadamente 2 botellas de licor industrial, con la intención de arruinarle la salud. Su plan era presionarlo para que me diera en adopción, después de lo cual se haría con el control de la casa familiar. Pero nunca se imaginó que mi padre hubiera tomado antibióticos cefalosporínicos. Debido a la ventisca que retrasó la atención médica, mi padre murió en el acto. El veredicto de mi tío fue rápido, lo sentenciaron a 8 años. El día que llegó la notificación, mi tía vendió la casa, tomó el dinero y huyó a casa de sus padres. Nuestra familia, antes numerosa, quedó destrozada, solo quedábamos mi abuela, mi madre y yo. La abuela no dejó que mi madre volviera a trabajar en otra provincia. Vendió nuestra vieja casa en el pueblo y las 3 nos mudamos a una casa en la ciudad. Sé que nos odia a mi madre y a mí, nunca lo entendió. Mi padre y mi hermano ya están muertos y los muertos no resucitan, así que ¿por qué involucrar a mi tío? Tuvo que seguirnos. Ninguna de nosotras iba a ser feliz. Volví a la escuela, mi madre encontró un trabajo ocasional en la ciudad, de esos que se pueden llevar a casa. La abuela la vigilaba cada día, temerosa de que saliera a buscar a otro hombre, no sé cuándo empezó, pero de repente mi abuela se esforzó mucho por complacerme. Todos los días me preparaba comidas especiales, leche y huevos para el desayuno, mientras que ella y mi madre comían gachas de arroz con tofu rojo fermentado. En la mesa del almuerzo solía haber un plato pequeño de carne, un plato grande de verduras y una guarnición de encurtidos. Yo me comía todo el plato de carne y la mitad de las verduras, y solo entonces compartían lo que sobraba. Durante un tiempo incluso sospeché que mi abuela podía envenenar la comida, así que en esa época no me atrevía a comer bien. Por suerte, después de haber pasado hambre durante más de una década, podía sobrellevarlo bien, ya que los ingresos de mi madre apenas cubrían la hipoteca. Mi abuela era quien se hacía cargo de la mayoría de nuestros gastos diarios, pero solo tenía el dinero de la venta de su vieja casa. Las casas del pueblo no valen mucho y la suya estaba especialmente deteriorada, solo la vendieron por $5.000. A ese ritmo de gasto, no duraría mucho. Más tarde descubrí que mi abuela salía todos los días a recoger cartón para venderlo y conseguir dinero. Por un momento me conmovió profundamente hasta que un día, por casualidad, la oí charlar con otra anciana. La abuela dijo, ¿cómo podría querer a una nieta? Si mi nieto no estuviera, pensaría en él todos los días. ¿Qué haría si la añoranza se volviera insoportable? La única manera es tratar a la nieta como si fuera mi nieto, observándola comer y beber, imaginando que la comida va a parar a la boca de mi nieto. Solo así me sentiré un poco mejor. Si solo se tratara de ella, ni siquiera la miraría. Desde ese momento mi corazón no volvió a latir con fuerza. Al mismo tiempo sabía que como la abuela me veía como Sam, jamás envenenaría mi comida. Aunque en realidad no me quería, bajo su cuidado crecí, subí de peso e incluso mi piel se aclaró. Aparte de estudiar, casi no pensaba en otra cosa, así que mis notas siempre fueron excelentes. Cada vez que la abuela veía mis premios, los acariciaba durante un buen rato, a veces diciendo, si Sam todavía estuviera aquí. Aquí sin duda le iría incluso mejor que a ti. En su corazón, Sam siempre será mejor que yo, igual que cuando Sam aún vivía. Era gordo como un cerdo, pero la abuela pensaba que era guapo, mientras que yo decía que era flaca y fea como un mono. Cada vez que se menciona a Sam, la abuela siempre llora. Después de llorar, señala la figura trabajadora de mi madre y me habla. La abuela dejó de querer vivir hace mucho tiempo, pero tenía que asegurarme de que tu madre pagara la hipoteca de esta casa. Mi nieto mayor se ha ido, y no podía permitir que mi nieta cargara con una hipoteca a tan corta edad. Mía, recuerda esto, debes conservar esta casa. En momentos como estos le sonreía y la abrazaba, diciéndole, abuela, eres tan buena, pero en el fondo sabía que no me quería de verdad ni se preocupaba por mi bienestar.
Ella solo lamentaba la escasa herencia familiar que mi padre había acumulado con tanto esfuerzo durante todos esos años, sintiendo lástima por esa casa que una vez tuvo a Lee Sam como propietario. Tras graduarme de la escuela secundaria, ingresé en la mejor preparatoria del condado. Me mudé a la residencia estudiantil y apenas pasaba unos días en casa cada año. Al comienzo del segundo semestre de mi último año, mi tío murió en prisión. Al enterarse de la noticia, mi abuela tuvo fiebre esa misma noche. Con el paso de los años, mi madre y mi abuela se comportaban como poseídas, no solo negándose a beber alcohol, sino también evitando las medicinas incluso estando enfermas. Pero esta vez, la fiebre de mi abuela era muy alta. Mi madre me llamó diciendo que mi abuela podría no sobrevivir. Cuando llegué a casa, intenté darle un medicamento para bajar la fiebre, pero mi abuela se negó. Le dijo a mi madre que buscara a una chamana. La chamana del pueblo, Wendy, tiene 82 años y camina con pasos temblorosos. Se dice que puede comunicarse con los espíritus y curar extrañas enfermedades. La anciana Wendy entró en la casa, observó durante un largo rato y dijo que la abuela estaba siendo atormentada por su hijo y su nieto. Mi madre sacó $100, quemó un talismán amarillo hasta convertirlo en cenizas y se lo dio a beber a la abuela. La anciana Wendy dijo que si la fiebre no bajaba en 1 hora, le frotaría alcohol. Al oír esto, la abuela negó con la cabeza firmemente. Tomar medicinas, beber alcohol o frotarse con alcohol eran las cosas que más temía. Al amanecer, la abuela falleció. Cuando el coche de la funeraria del pueblo se llevó a la abuela, yo estaba recogiendo sus pertenencias y le pregunté a mi madre, ¿lo hiciste a propósito? Le contaste a la abuela sobre la muerte del tío, ¿verdad? Mi madre puso cara de pocos amigos. Sí, ya basta. Sabía que mi madre deseaba la muerte de la abuela todos los días, pero en esta vida se había vuelto más tímida que en la anterior, así que no se atrevió a hacerle daño. En su vida pasada, ella y mi padre me mataron quizás sin miedo. Creía que por haberme dado a luz, tenía derecho a decidir sobre mi vida y mi muerte. Pero en esta vida, denunció personalmente el crimen y logró que mi tío fuera a prisión. Aprendió sobre la ley, comprendiendo que las deudas deben pagarse y los asesinos deben pagar con sus vidas. Así que aunque odiara profundamente a la abuela, poco podía hacer al respecto. No fue hasta que mi tío falleció que supo que había llegado su oportunidad. El cálculo de mamá no era erróneo, aunque mi tío estaba en prisión, era la única esperanza que le quedaba a la abuela. Con esa esperanza truncada, la abuela seguramente no podría seguir viviendo. Después de que la abuela fuera cremada, llevamos sus cenizas de vuelta al pueblo. La tumba de mi tío aún estaba fresca, la enterramos con la ayuda de los aldeanos, justo al lado de la tumba de mi padre. Junto a la tumba de mi padre, también había un pequeño montículo donde estaba enterrado mi hermano menor, Sam. Esto me recordó mi vida pasada. Después de morir, mi abuela dijo que los menores no podían ser enterrados en la tumba ancestral, ya que tampoco querían pagar la cremación. Simplemente me arrojaron al barranco de la montaña. Sin embargo, Sam también era menor de edad, pero a él le dieron una tumba digna. Como ves, las reglas las hacen las personas y se pueden cambiar a gusto. Enterré a mi abuela junto a mi abuelo e hice varias reverencias. Al bajar de la montaña, regresé directamente al pueblo mientras mi madre volvía. Estaba extremadamente delgada, sus pasos eran tan ligeros que parecía que iba a flotar. De repente tuve un mal presentimiento. Efectivamente, durante las vacaciones del 1 de mayo, mi madre llamó a la escuela. Su voz era casi inaudible, tosía sin parar. Mía, mamá tiene neumonía, ven a casa y cuídame unos días. Le dije que no podía faltar porque estaba preparándome para los exámenes de ingreso a la universidad. Tras una pausa, susurró, ven a casa a verme, puede que no me quede mucho tiempo. De repente se me encogió el corazón. No sentía lástima por ella, percibí desesperación en su voz, la misma que yo sentí en mi vida pasada antes de partir de este mundo. Tras pensarlo detenidamente, fui a pedir permiso a la maestra. Me dijo que volviera pronto e incluso metió unas cajas de agua fría en mi mochila. Últimamente había muchos casos de gastroenteritis que causaban diarrea, me recomendó que bebiera agua inmediatamente si me sentía mal. Cuando llegué a casa tarde por la noche, mi madre estaba acostada en la cama. Extrañamente tenía antibióticos cefalosporínicos y jarabe para la tos junto a la almohada.
Estaba aún más delgada, prácticamente en los huesos. Le serví un vaso de agua y le pregunté, ¿desde cuándo tomas medicamentos? Mi madre gritó con voz ronca, estoy muy enferma, no sobreviviré sin medicación. Dejé mi mochila en la mesa de la sala y me fui a lavarme. Al salir, encontré a mi madre en la sala con varias hojas de papel sobre la mesa. Mía, firma este acuerdo y transfiere la casa a mi nombre, dijo. Mi padre falleció, mi abuela obligó a mi madre a transferirme la casa. Ahora que mi abuela ha muerto, mi madre quiere recuperarla. Me mintió, resulta que no quería despedirse de mí en su lecho de muerte, quería empezar una vida hermosa para sí misma. No me mudé. Mamá, ¿recuerdas lo que dijiste el día que murió papá, cuando el tío intentó hacerte daño y te dije que lo denunciaras? En aquel entonces mi madre me dijo, Mía, eres todo lo que tengo ahora. De ahora en adelante solo somos nosotras dos, dependiendo la una de la otra. Prometo tratarte bien, te daré la casa, solo sálvame. Ahora que todo eso quedó en el pasado, ha vivido tantos años de más y quiere retractarse de su deuda. Mi madre hizo un gesto de desdén con la mano, no digas tonterías. Todos estos años he apoyado tu educación, te he alimentado y vestido. Ya he pagado mi deuda contigo. Además, tu afirmación de que tu tío quería hacerme daño era solo tu palabra contra la suya, tal vez me has estado mintiendo todo este tiempo. Ninguno de ustedes, los Lincoln, vale para nada, tosió secamente. Si no firmas ni se te ocurra volver a la escuela o presentar el examen de ingreso a la universidad, cerró la puerta principal por dentro y escondió la llave. Mi casa está en el 5º piso con rejas en las ventanas, y aunque no las tuviera, no me atrevería a saltar. Tenía un teléfono antiguo que solo servía para llamar, pero no tenía internet y mientras me lavaba, mi mamá también me lo quitó, comenzó a llorar desconsoladamente lamentando sus penurias. Todo es culpa tuya. Hiciste que tu padre y tu hermano bebieran tanto que los mataron, y me obligaste a llamar a la policía, lo que provocó que tu abuela me odiara y me atormentara sin cesar. Toda mi vida está arruinada por tu culpa. Trabajé duro toda mi vida para ahorrar para esta casa, y al final, sigue registrada a tu nombre. ¿Por qué? Dijo que al principio no quería tomar medicina para la neumonía, pero cuando la fiebre casi la hizo desmayarse, de repente ya no le tuvo miedo. En el peor de los casos, solo es la muerte, tomar cefalosporina podría salvarme la vida. No puedo dejarte ir tan fácilmente. Me miró como si fuera su enemiga. No eres más que una desagradecida. Sabías que tu abuela mantenía a tu tío todos los meses, pero nunca nos lo dijo, así que lo sabía todo. Sabía que la abuela y yo solo gastábamos $200 al mes, sabía que comía gachas de arroz con tofu fermentado, sabía porque nunca crecí, pero nunca le dijo nada a mi tío. Solo podía ahorrar dinero conmigo. Cuando ya no pudo recortar más los gastos, me obligó a dejar la escuela. Mía, no me mires así. Ya he hecho más que suficiente como tu madre. No te casé con cualquiera, ni siquiera te dejé ir a la escuela. Deberías estar agradecida. Durante todo este tiempo mi madre no dejó de hablar. Escucharla me provocó dolor de cabeza y náuseas. Corrí al baño y vomité. Después volví a vomitar, me toqué la cabeza y sentí como si tuviera un poco de fiebre. Abrí mi mochila, saqué agua fría y la bebí. Luego rompí el contrato y me encerré en la habitación. Tras dormir toda la noche me sentí mucho mejor. Mientras preparaba el desayuno temprano por la mañana, noté que mi madre entraba y salía del baño varias veces. Tenía diarrea, pero tenía miedo de ir al hospital, preocupada de que aprovechara la oportunidad para escaparme. Al verme beber agua fría de nuevo, mi madre se acercó y me preguntó una vez más, ¿de verdad no piensas darme la casa? ¿No vas a presentar el examen de ingreso a la universidad? Asentí con la cabeza. No voy a presentar el examen. Mi madre se alarmó, ¿cómo puedes no presentarlo? Has estudiado durante tantos años, ¿no es todo para entrar a la universidad? La miré. No importa, viéndote como estás, probablemente no dures mucho más. Cuando te hayas ido podré repetir un año y presentar el examen de ingreso a la universidad. Después de graduarme encontraré un buen hombre con quien casarme y tener hijos. Si tengo una hija, la trataré con mucho cariño. Mi madre estaba tan furiosa que casi se le deshizo el último diente.
¿Deseas mi muerte? Sigue soñando. Me negué a morir. La ignoré, volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y empecé a leer. Seguí leyendo hasta que me dio hambre y me di cuenta de que ya eran las 2 de la tarde. Empujé la puerta para ir a la cocina, pero no se movía. Algo la bloqueaba desde afuera. Empujé con fuerza. Era mi madre. Estaba tendida en el suelo frente a la puerta de la habitación, con las manos aferradas al marco como si hubiera estado llamando, pero ya había dejado de respirar. Llevaba auriculares escuchando música en inglés, así que no la oí llamar. Me quedé paralizada un largo rato. Esta escena era exactamente como la de mi muerte. En mi vida pasada, al salir por la puerta. Pasando por encima de su cuerpo, noté sobre la mesa de la sala que había manipulado mis 2 cajas de agua refrescante, probablemente al ver lo rápido que me recuperaba después de beberla. Mamá sufrió una sobredosis al tomar 2 dosis, pero tomó cefalosporina. No se debe beber agua refrescante con cefalosporina. Ella evitaba mezclar cefalosporina con alcohol, pero finalmente no pudo escapar a este destino. Tras un sencillo funeral, regresé a la escuela para continuar mis estudios. En el examen de ingreso a la universidad, obtuve excelentes resultados y fui admitida en una universidad de primer nivel, convirtiéndome en la primera estudiante de la escuela secundaria de mi condado en lograr tal hazaña. El condado difundió ampliamente mi historia y muchas personas, al conocer mis experiencias y que era huérfana, se conmovieron hasta las lágrimas. Recibí donaciones de todas partes, pero no toqué ese dinero. Con la ayuda del gobierno del condado, establecí una fundación para niños huérfanos e invertí todas las donaciones recibidas en ella. Creo que con la ayuda de la fundación, cada vez más niñas como yo podrán salir adelante. Montañas y su propio pedazo de cielo azul. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. A continuación, otra historia similar. Sigamos, trabajé incansablemente para ganar dinero, solo para terminar con cáncer terminal. Apenas resistí un breve tiempo antes de morir. Antes de morir, mi esposo me abrazó y lloró desconsoladamente, cariño, ¿cómo vamos a sobrevivir mi hija y yo sin ti? Sin embargo, solo 3 meses después, se casó con otra mujer. El día antes de la boda, envió a nuestra hija con familiares en el campo, secándose las lágrimas mientras decía, cariño, no culpes a papá, papá solo quiere empezar una nueva vida. Se marchó sin mirar atrás, su hija corría tras él llorando, e incluso cuando cayó al suelo, ni siquiera la miró. Me arrepiento profundamente, me equivoqué por completo. Ningún dinero vale más que vivir bien y darle un hogar a mi hija. La segunda boda de Frank fue muy discreta. Aparte de obtener el certificado de matrimonio, solo compartieron una comida con familiares de ambas familias y ni siquiera lo publicaron en redes sociales. Al fin y al cabo, su primera esposa había fallecido hacía menos de 3 meses. Pero en privado, era bastante extravagante, le propuso matrimonio con un anillo de diamantes, el de amor para toda la vida, y añadió el nombre de su nueva esposa a la escritura de la casa que yo había dejado. Incluso enviaron a Doris con unos familiares al campo, ni siquiera la casa de la abuela era una opción, porque la novia estaba embarazada y su suegra tenía que cuidarla, sin dejarle tiempo para su nieta. Conozco el dicho, el té se enfría cuando el invitado se va, y estaba mentalmente preparada para ello, pero nunca esperé que se enfriara tan rápido, tan cruelmente. Me fui. Mis padres renunciaron voluntariamente a su herencia para aliviar la carga financiera de Frank, pidiéndole solo que criara bien a Doris. Resultó que todo esto solo le dio más recursos para empezar su supuesta nueva vida. Ver a Doris llorar por su mamá y su papá en el campo hizo que mi resentimiento creciera día a día. Finalmente un día, el cielo escuchó mis quejas y me envió un año antes de mi muerte. En el momento en que abrí los ojos, mi dulce y tierna hija se arrojó a mis brazos. Mamá, por fin despertaste, me dijo mi hija con preocupación, sus ojos como uvas, llenos de tristeza. Recordé su expresión cuando Frank la mandó al campo. Papá, ¿ya no me quieres?, preguntó Frank, huyendo despavorido. Me esforcé por incorporarme. Mamá está bien, no te preocupes, Doris. En ese momento el dolor físico era muy intenso, pero decidí ignorarlo para conseguir la bonificación de fin de año. No me atreví a pedir vacaciones y, en cambio, trabajé horas extras todos los días. Una mañana, tuve unos repentinos calambres estomacales tan intensos que ni
Siquiera los analgésicos pudieron aliviarlos y me desmayé en casa. Me levanté para ayudar a Doris a cambiarse de ropa y desayuné rápidamente, le di un beso en la mejilla y le dije, no te preocupes, Doris, mamá hará todo lo posible por mantenerse sana y crecer contigo. Después de dejarla en el jardín de infancia, tomé un taxi directo al hospital y, sin dudarlo, me hicieron todas las pruebas posibles. La crucial gastroscopia estaba programada para una semana después. Mientras tanto, cuando un cliente me llamó, le dije amablemente que estaba en el hospital y le pedí que buscara a otra persona para hablar de negocios. La vida casi se acaba, el dinero no es más que posesiones mundanas, y conservarlo solo permitiría a los hombres gastarlo en sí mismos. Desafortunadamente me di cuenta de esta verdad demasiado tarde por la noche, después de recoger a Doris y llegar a casa. Acababa de terminar de preparar la cena cuando Frank regresó. Hacía poco más de 3 meses que no lo veía, pero se sentía como una eternidad. No, en verdad fue una eternidad separados. Terminó de lavarse las manos y se acercó a mí con entusiasmo. Cariño, has trabajado mucho, déjame servir los platos. De repente recordé cómo se comportó en el banquete de bodas, igual de entusiasta, brindando con los padres de la novia. Mamá y papá han trabajado mucho. De ahora en adelante somos familia. Me aparté fríamente. Doris, la cena está lista. En la mesa, Frank tomó una verdura para Doris. Macapá, que aquí tienes algo verde y saludable. Doris, cómetela rápido. Doris rió abriendo la boca de par en par para comer la verdura y asintiendo feliz. Papá, quiero más. Al ver su cariñosa interacción, la imagen de Doris cayéndose y llorando mientras corría tras el coche volvió a aparecer ante mis ojos. Sentía el corazón como si una goma elástica lo estuviera jalando, apretándose y aflojándose impredeciblemente. Se me quita el apetito del todo. Disfruten de su comida con calma. Mamá va a descansar un rato. Entré despacio en la habitación, dejando atrás las risas alegres del padre y la hija. Era un Frank completamente diferente. ¿Cuál es el verdadero? Julia, mamá dijo que quiere venir a quedarse unos días. Extraña a Doris. Si tienes tiempo, tal vez puedas llevarla también al hospital. Frank venía de una familia monoparental y su abuela había ahorrado con mucho esfuerzo el dinero para su educación universitaria. Los familiares en casa le recuerdan de vez en cuando que sea filial con su madre. Y en efecto, lo hace, accede a todo lo que le pide. A medida que mi suegra envejece, sospecha constantemente que tiene enfermedades graves e insiste en ir al hospital para hacerse chequeos cada pocos días. La acompaño casi siempre. Últimamente hay muchas cosas nuevas que hacer y no puedo tomarme un descanso. Cariño, cuento contigo. Las mismas excusas de siempre. De repente se me ocurrió, el término de moda estos días es externalizar la piedad filial. Frank. Me temo que no tengo tiempo, el trabajo ha estado muy ajetreado últimamente y no me he sentido bien. Se quedó paralizado por un instante. Era la primera vez que le decía que no. Antes, considerando que él es funcionario público y mi trabajo es más flexible, todo lo relacionado con la familia, tanto los ancianos como los niños, recaía sobre mí. ¿Podría acompañarla a sus revisiones médicas? Mi suegra también tiene una hija que se casó aquí y vive muy cerca de su madre. Es difícil decir esto, en mi pueblo se supone que los hijos cuidan de sus padres ancianos. Dudó con un destello de insatisfacción en los ojos. Ya me critican a mis espaldas porque mi madre no vive con nosotros. Ahora, si te niegas a acompañarla al hospital, no tengo tiempo. Podrías pedirte el día libre también. Con la economía tan mal, los jefes controlan la asistencia ahora, no puedo ser tan flexible como antes, se impacientó. Después de toda esta charla, todavía no tratas a mi madre como a tu propia hija ni le muestras respeto filial. Me callé. Demasiado cansada para discutir con él. Nos dimos la vuelta al mismo tiempo para dormir, espalda con espalda. Me acerqué a un lado de la cama, queriendo evitar cualquier contacto con él. Estaba bastante desconcertada, un hijo tan filial que ni siquiera se tomó un descanso cuando su madre estaba enferma, y sin embargo pudo quedarse conmigo en el hospital durante mis últimos días en mi vida anterior. ¿Acaso su amor por mí había sido tan profundo? Descarté inmediatamente la idea. ¿Cuánto afecto verdadero podía tener por mí un hombre que se volvió a casar tan pronto?
Cuando desperté por la mañana, Frank ya había preparado el desayuno y Doris estaba lista para ir a la escuela. Me ofreció un tazón de gachas de mijo con una sonrisa. Cariño, bebe más, es bueno para el estómago. Parecía que ya se había olvidado de la discusión de anoche. Tomé el tazón, aceptando su disculpa de alguna manera. El buen carácter de Frank fue una de las razones por las que lo elegí. En primer lugar, cada vez que discutimos, aunque no lleguemos a un acuerdo, él se calma y me suplica: cariño, por el bien de este tazón de avena, ¿podrías recoger a mamá en la estación de tren esta noche? Tengo una cena ineludible con amigos, por favor. Me quedé paralizada, sin tiempo para reaccionar. Cariño, ya terminaste de comer, papá te llevará al colegio hoy. Sacó a Doris apresuradamente por la puerta. Sabía que en el fondo, ya daba por sentado que yo estaba de acuerdo. Dado mi carácter, no podía soportar ignorar a mi suegra una vez que llegara. Mientras él siguiera diciendo que no podía pedir permiso en el trabajo, al final, la tarea de acompañarla a sus citas recaería sobre mí. Habiendo vivido situaciones extremas, he comprendido algunas cosas con mayor claridad. Entre él y yo, lo único que él cedió fue su actitud, mientras que yo era la tonta que cedía. Mi suegra es una persona de voz suave y extremadamente educada. Me dio las gracias varias veces en el coche diciendo: Frank tiene muy buen gusto. Casarse con una esposa tan maravillosa como tú siempre lo organiza todo a la perfección cuando me acompañas al hospital, y haces a los médicos todas las preguntas correctas con gran detalle. Julia, siento molestarte de nuevo. Me sentí demasiado avergonzado para hablar después de lo que dijo. Lo siento, mamá, pero Frank tendrá que acompañarte esta vez. Últimamente en la empresa son muy estrictos con la asistencia y no puedo escaparme. Mi suegra hizo una pausa al oír mis palabras y tras un largo silencio, respondió suavemente: ah, está bien. Al llegar a casa, recogí a Doris de casa del vecino. Mamá, Doris parece que tiene un poco de fiebre, por favor, vigílala. Después de dejar a mi suegra tranquila, llevé rápidamente a Doris al hospital. Mientras acompañaba a mi hija durante la administración del suero, por fin encontré tiempo para comprar una bola de arroz fría para cenar. Mientras me dolía levemente el estómago, de repente me di cuenta de que seguía viviendo igual que antes, ocupada e implacable, tratándome como si fuera menos que humana. Cogí el teléfono y llamé a Frank: Doris está enferma, ven al hospital a ayudarme, me duele el estómago y no aguanto más. Al otro lado de la línea había mucho ruido, un caos de voces de hombres y mujeres. Cariño, estoy ocupada y no puedo irme, ¿puedes aguantar un poco más? Descansa bien esta noche, yo me encargo de Doris. Y colgó sin preguntar nada más sobre el estado de nuestra hija. En realidad, sabía que la supuesta cena de Frank era solo una reunión para beber y presumir con sus amigos. Aunque es un funcionario envidiable con un trabajo estable, su departamento tiene pocos ingresos extra, solo gana un tercio de mi sueldo mensual. Por eso suele bromear con autocrítica: puede que tenga un título prestigioso, pero tú eres el verdadero sostén de la familia. Prácticamente vivía a tu costa. Para tranquilizarlo, no solo le di mi tarjeta de nómina para que la administrara, sino que también me encargué de la mayoría de las tareas domésticas, dándole así el dinero y el tiempo para socializar libremente. Con el tiempo me convertí en el principal sustento de la familia, mientras que él se fue desvaneciendo gradualmente. Suspiré comprendiendo vagamente por qué tenía tanta prisa por volver a casarse. Este niño grande al que había criado hacía tiempo que había perdido el valor y la capacidad de asumir las responsabilidades familiares por sí solo. Ya era medianoche cuando regresamos del hospital, pero mi suegra seguía despierta. Frank había bebido demasiado e insistía en levantarse para cuidar de Doris. Julia, deberías descansar temprano, yo cuidaré de Doris, me dijo. Negué con la cabeza. No hace falta, Doris está acostumbrada a que la acompañe cuando está enferma. Ve a descansar. Mi suegra no replicó, pero tras dudar un instante, dijo: Frank está muy borracho, quizá deberías acompañarme al hospital mañana. Y así fue. La verdadera razón por la que me estaba esperando. Se me encogió el corazón. No puedo faltar al trabajo fácilmente, mejor pregúntale a Frank. Su rostro se ensombreció y regresó en silencio a su habitación. Igual que su hijo, no preguntó nada sobre el estado de Doris. No pude evitar preguntarme si sus constantes quejas de extrañar a Doris eran tan fingidas como las de su hijo.
No fue hasta las 5 de la mañana que finalmente le bajó la fiebre a Doris. Por fin pude cerrar los ojos un rato. Hay una reunión importante esta tarde a la que no puedo faltar. No esperaba dormir tampoco antes de que la puerta se abriera de golpe. Julia, levántate, tienes que acompañar a mamá al hospital hoy. Ni siquiera podía abrir los ojos, me cubrí la cabeza con la manta, queriendo ignorarlo todo. La puerta se abrió, se oyeron pasos que se acercaban a la cama y alguien me arrancó la manta de un tirón. Las cortinas también se abrieron de par en par y la luz del sol de pleno verano me dio directamente en la cara, obligándome a taparme en este mundo. Nunca le cayó bien Frank, lo consideraba demasiado pragmático e hipócrita. Yo nunca estuve de acuerdo y bromeaba con él, diciéndole, hermanito, tú eres un genio del programa para jóvenes superdotados, nunca te preocupas por ganarte la vida. Frank y yo somos gente común y corriente, así que naturalmente vivimos de forma más pragmática. Ahora, mirando hacia atrás, uno de los beneficios de la alta inteligencia es ver más allá de las apariencias para captar la esencia. Él hacía tiempo que había reconocido la crueldad despiadada de Frank. Yo estaba en medio sin querer creerlo. Antes de ir al chequeo, le tiré de la manga y le dije, tengo el presentimiento de que los resultados no serán buenos. Hagas lo que hagas, no se lo digas a mamá y papá, resolvamos esto nosotros mismos. Mi hermanito me miró sorprendido y asintió con firmeza, hermana, no te preocupes, estaré contigo en todo momento. Solo concéntrate en recuperarte. Sin previo aviso, todos excluimos a Frank. Cuando desperté, mi hermano menor. Mi hermano estaba a mi lado, ayudándome a levantarme. Tenía los ojos ligeramente húmedos. El médico dijo que no pintaba bien, pero que tendríamos que esperar los resultados de la biopsia. Primero preparémonos para la hospitalización y no pensemos en nada más. Después de salir del hospital, volví a casa sola. Frank llegó del trabajo y fui directa al grano, podría tener cáncer con una probabilidad superior al 80%. Se quedó completamente paralizado, luego me agarró la mano con nerviosismo. No me asustes. ¿Los análisis del hospital mostraron algo malo? Asentí lentamente. Tengo algo en el estómago, no es bueno. Sabremos más después del informe de la biopsia. Los ojos de Frank se enrojecieron. Cariño, no tengas miedo. Si estás enferma, te trataremos. No te preocupes por el dinero. Si no tenemos suficiente, puedo pedir prestado. No es tan grave. El dinero de mi tarjeta de nómina es suficiente para cubrir los gastos del tratamiento. ¿Y el dinero de tu tarjeta de nómina? Frank parecía atónito como si no lo hubiera asimilado. Le pregunté. Devuélveme mi tarjeta de nómina. Dijiste que eras mejor que yo administrando el dinero, así que te la di. Solo guardaba lo necesario para mis gastos mensuales. Con los años debería haber acumulado alrededor de $1 millón, tragó saliva inconscientemente. Ahí está, ahí está. No te preocupes, los gastos médicos están cubiertos. Haré algunas llamadas para ver quién tiene contactos en hospitales y si pueden recomendarme un especialista, dijo apresuradamente, corriendo hacia el balcón, fumando cigarrillo tras cigarrillo y marcando un número tras otro. En mi vida pasada, él hizo exactamente lo mismo, llamando a todos sus amigos para encontrarme un mejor médico. En ese momento me conmovió mucho pensando que realmente se preocupaba por mí. Pero esta vez, su expresión me dejó un poco perpleja, así que me acerqué en silencio a la ventana cerca del balcón. Mamá, Julia está enferma y necesita dinero urgentemente. Date prisa y devuélveme esa tarjeta. ¿Qué? Mi tarjeta de nómina la tiene mi suegra. Esto no sucedió en mi vida anterior, ¿o se lo dio sin que yo lo supiera? A la mañana siguiente simplemente dijo que su madre no se sentía bien, y se apresuró a volver a casa. No insistí y fui rápidamente al banco. Curiosamente, a pesar de todo lo que se habla de vidas pasadas y presentes, esta era la primera vez que revisaba los detalles de las transacciones de mi tarjeta de nómina. Normalmente Frank me pedía que desactivara las notificaciones del banco, diciendo que no valía la pena desperdiciar esos pocos dólares. No tocaré este dinero, es para la educación de Doris. Si hay alguna emergencia, sin duda lo consultaré contigo primero, cariño, me dijo. Los registros anteriores estaban en orden.
La asignación mensual de $3.000 para mi suegra se descontaba de mi tarjeta, algo que yo había autorizado. Frank decía que todo su sueldo se gastaba en los gastos de la casa, así que acepté sin más pensando que como somos familia, no importaba de qué tarjeta viniera el dinero. Pero hace apenas unos días, se realizó una transacción de $300.000 con la tarjeta. No me dijo ni una palabra sobre para qué era esa gran suma de dinero. Después de pensarlo un poco cambié la contraseña de retiro de la tarjeta bancaria, pero dejé todo lo demás intacto. Tengo curiosidad por ver si puede recuperar el dinero cuando regrese hoy. Cuando Frank me devolvió la tarjeta, lo miré fijamente a los ojos y le pregunté, ¿de dónde sacaste esta tarjeta? Ya se usó el dinero. Inclinó ligeramente la cabeza, evitando mi mirada. Me la dio mamá. Le transferí 300.000 estos últimos días, dijo en voz baja. Ya sabes cómo es. Mamá siempre se ha sentido insegura sin pareja y sin su hijo. No tiene muchos ahorros. El otro día cuando fuiste frío con ella, no pudo dormir por la noche preocupada de que no pudiéramos mantenerla después. Entonces me burlé, Frank, ¿de quién es la culpa de que tu madre no viva con nosotros? Cuando le pedimos que nos ayudara con los cuidados posparto, dijo que su salud no estaba lo suficientemente bien como para quedarse despierta hasta tarde. Después, cuando la invitamos a ayudarnos a cuidar a Doris. Vino 3 días y se fue, diciendo que no había cuidado a un bebé en años y que ya no se le daba bien. Desde que nació hasta ahora, Doris ha crecido con la ayuda de mis padres. Sé que tu madre simplemente no quiere cansarse, lo entiendo, y no la estoy obligando a nada. En todos estos años nunca se lo he reprochado, al contrario, he sido una nuera ejemplar, enviándote $3.000 mensuales de manutención y atendiendo casi todas sus peticiones cuando viene de visita. Solo aquella vez cuando no pude pedir permiso para acompañarla al hospital, tuvo que armar un escándalo para llevarse mi tarjeta de nómina y retirar $300.000 para su jubilación, intentando claramente humillarme. Mientras tramaba quedarse con mis ahorros. Frank, ¿me tomas por tonta? Frank se puso de pie de un salto sobresaltado. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de persona crees que es mi madre? Este dinero son ahorros a plazo fijo que ayudé a depositar. No lo tocaré bajo ningún concepto. Cuando tomaste mi tarjeta de nómina, también dijiste que nunca la usaría sin mi permiso. Grité estas palabras con voz ronca, mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro. Frank respiró hondo pasándose los dedos por el pelo con irritación. Deja de perder los estribos, estás enferma y ni siquiera puedes controlar tus emociones. Considera este dinero como un préstamo tuyo. Te lo devolveré después. Bien, me sequé las lágrimas y con voz ronca, le exigí que me diera un pagaré. Bien, abuela, lo escribiré. Al ver lo insistente que era, tomó la pluma con resentimiento y lo escribió de un tirón. Aquí tienes, dijo, ya recomponiéndose y con una sonrisa. El pagaré estaba doblado en forma de corazón, acunado en su palma mientras me lo entregaba, siguiendo nuestra rutina habitual. Debería haber aproveché la oportunidad para dar marcha atrás y dejar pasar la tormenta, pero esta vez quise tentar a la suerte. Frank, voy a preguntarte algo y quiero que me respondas con sinceridad, si estuviera gravemente enferma, ¿me cuidarías? Y si muriera, ¿te volverías a casar? Pareció sobresaltado, sus ojos se enrojecieron. Cariño, no digas esas cosas, me asustan. Sin ti, ¿cómo podríamos Doris y yo seguir viviendo? Repetí la pregunta. Si te volvieras a casar, ¿abandonarías a Doris? No me atreví a parpadear, temerosa de perderme el más mínimo cambio en su expresión. Forzó una sonrisa y me dio una palmadita en la cabeza. No le des tantas vueltas, Doris solo te tiene a ti como madre, y solo hay una Julia en este mundo. Pero sus ojos eran evasivos, reacios a encontrarse con los míos. Se sentía culpable. 3 días después, recibí todos los informes y las notificaciones de hospitalización. Frank y su hermano menor me llevaron rápidamente al hospital. Le temblaban las manos mientras confirmaba el plan quirúrgico con el médico. Les pregunté a mis padres. Para llevarme a Doris y cuidarla, para no tener preocupaciones, le pediré permiso a mi jefe, si no lo aprueba, renunciaré. Asentí. Claro, de todas formas no ganamos mucho dinero. Se quedó atónito un buen rato antes de tartamudear,
tampoco podrás trabajar después, así que necesito un trabajo estable, ¿verdad? Me burlé para mis adentros. Tanto Frank como mi suegra estaban orgullosos de que fuera funcionario, y en el fondo, menospreciaban mi trabajo. Sin embargo, en realidad, no podían prescindir del dinero que ganaba, querían tenerlo todo. La cirugía estaba programada para el tercer día, con muchas pruebas previas. Contraté a una cuidadora para que me acompañara, mientras que Frank solo pidió permiso el día de la cirugía. De repente recordé los últimos días de mi vida anterior, él se quedaba a mi lado cada día, atendiendo a mis necesidades, limpiándome, alimentándome, negándose a que intervinieran otros cuidadores. Durante esos meses, ambos envejecimos notablemente. Más delgada, estaba enferma y estaba exhausto. En esa vida pasada, su transición de un profundo afecto a la total indiferencia duró menos de 3 meses. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrollará mi vida. Solo después de que la vida y la muerte nos separaran me di cuenta de que nunca lo había comprendido del todo. Los resultados no fueron buenos, pero tampoco terribles. Aún está en las primeras etapas, pero el subtipo no es favorable, es del tipo que tiende a repetirse. Me había preparado mentalmente hacía mucho tiempo, así que no me sentí demasiado devastado. Mis padres y mi hermano menor no podían aceptarlo y se secaban las lágrimas cerca de mí. Frank lloró aún más fuerte que cualquiera de ellos, lo que hizo que mis padres terminaran consolándolo a él. Frank, lo sentimos mucho. Julia dependerá de ti de ahora en adelante. Si hay algo en lo que podamos ayudarte, solo dilo. Haremos lo posible. No te preocupes por Doris, la cuidaremos. En cuanto a Julia, por favor, cuídala bien. Frank se cubrió el rostro y prometió con sinceridad, lo haré. Se quedó conmigo solo una noche antes de irse de viaje de negocios. Su razonamiento era sólido, Julia, de ahora en adelante, yo seré quien mantenga a nuestra familia. No tengo otra opción. Además hay enfermeras y tu hermano y tus padres pueden ayudar. Me quedé de piedra. ¿Acaso pensaba que podía dejarme así porque no iba a morir tan rápido esta vez? Pero con la herida abdominal, tenía que estar tumbada y me dolía muchísimo la espalda. Simplemente no tenía fuerzas para discutir con él. Incluso el padre que vino a relevarme me aconsejó que, dada la situación, no podía hacerse cargo de todo y que intentara ser comprensiva. Al ver lo mucho que papá tenía en cuenta los sentimientos de Frank, se me ocurrió una idea: papá, si muriera, ¿renunciarías tú y mamá a mi herencia y se la dejarías toda a Frank? Papá me miró fijamente y me dio una palmadita en la cabeza: no digas tonterías. El médico dijo que si cooperas bien con la quimioterapia, hay muchas posibilidades de que no vuelva a aparecer. Apreté los labios hacia abajo. Papá, la vida tiene sus altibajos: nacer, envejecer, enfermarse y morir. No evites el tema. Solo quiero saber qué piensas, papá. No apartes la mirada. Ayúdame a arroparme mejor. Tu madre y yo tenemos pensiones. Tu hermano menor gana bien y es tan buen padre como tú. ¿Cómo podríamos preocuparnos por tu dinero? Mientras Frank os trate bien a ti y a Doris, no necesitamos nada. Sus palabras estaban llenas de una tristeza inconfundible, y mis ojos también se humedecieron. Pero debo hacer planes para el futuro de Doris, le dije con seriedad. Papá, si Dios no lo quiera, llega ese día, tú y mamá no debéis renunciar a lo que os corresponde, ni siquiera a la parte de Doris. Te lo confiaré. Papá se sorprendió un poco. ¿No confías en Frank? ¿Has averiguado algo? Reprimiendo el dolor en mi corazón, forcé una sonrisa amarga. No, es solo que es difícil predecir las intenciones de la gente, no puede serme fiel para siempre. Me temo que con una madrastra viene un padrastro. Papá se quedó pensativo. Por la tarde mi hermano menor vino a verme y le encomendé una tarea: contraté un seguro de enfermedades graves que debería pagar entre 300 y 400.000. Cuando tengas tiempo, ayúdame con esto. Frank ha estado muy ocupado últimamente, así que no quiero molestarlo. Mi hermano menor me miró en silencio y dijo: entendido, hermana. Siempre sentí que intuía algo, pero nunca decía nada. Les pedí a mamá, papá y a mi hermano que volvieran a casa. Hay demasiados gérmenes en el hospital. Si alguno de ustedes se enferma, ¿quién me ayudará a cuidar a Doris? Hay enfermeras aquí, no se preocupen.
Ya entrada la noche, cuando todo estaba en silencio, me dolía tanto la espalda que no podía dormir y solo podía levantarme un poco de vez en cuando para aliviar el dolor. Por alguna razón, recordé lo miserable que había sido en mi vida pasada y cómo Frank se había quedado conmigo. Pasé toda la noche sin dormir, masajeándome la espalda de vez en cuando. La tía de la cama de al lado me dijo con envidia: vaya, sí que te has encontrado un buen marido. Mírame a mí, ni siquiera tengo a nadie que se quede conmigo por la noche. Al cabo de unos días, no solo mis compañeros de habitación y familiares lo admiraban, sino que incluso los médicos y enfermeras que me atendían bromeaban: cama 23, por un marido tan bueno tienes que seguir luchando. Las constantes solicitudes de permiso de Frank también alertaron a la dirección de su centro de trabajo. La directora vino a visitarme una vez, una elegante mujer de mediana edad, de mirada amable. Escuchó cómo todos elogiaban a su subordinado: este joven se ha dedicado de verdad a cuidar de su esposa. Hoy en día. Eso es muy raro. Para entonces mi estado se deterioraba rápidamente. En la fase final de mi enfermedad, solo pude extender mi mano huesuda y suplicarle: si el trabajo de Frank se resiente porque me está cuidando, por favor, por el bien de alguien que se está muriendo, denle otra oportunidad. Me dio una palmadita. Y dijo: no te preocupes, es tan amable y leal, no le haremos las cosas difíciles. Fiel a su palabra, Frank pidió permiso hasta mi fallecimiento, acompañándome incondicionalmente cada día. La luz de la luna esta noche es clara y brillante, permitiéndome ver el rostro dormido del paciente a mi lado, pero la persona que permaneció a mi lado en mi vida pasada hace tiempo que se ha desvanecido. Con un suave suspiro, me obligué a cerrar los ojos y descansar. Me quedé dormida y soñé que Frank estaba al teléfono: mamá, no puedo aguantar mucho más. Frank debía de estar hablando con su suegra, estaba tumbado en el sofá de casa, probablemente su hermano pequeño le había cambiado el turno para que pudiera descansar un poco. No había nadie en casa, así que tenía el altavoz activado. Mamá, no tienes ni idea de lo molesta que es Julia, un minuto se queja de dolor aquí, al siguiente está incómoda allá, incluso tengo que ayudarla a ir al baño, es asqueroso. Hay cuidadores disponibles, pero aún así tengo que atenderla personalmente. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? El disgusto en su voz era palpable, me dolió el corazón al oír sus palabras. Solo pude consolarme pensando que una enfermedad prolongada pone a prueba incluso a los hijos más devotos, y ni hablar de los cónyuges que solo son parejas de conveniencia. Él me cuidó durante tanto tiempo. Perder la paciencia es humano. Hijo, aguanta un poco más. A juzgar por el estado de Julia, no le queda mucho tiempo. Ahora mismo tus suegros y tu jefe piensan que eres un hombre excepcional, no dejes que todos tus esfuerzos sean en vano. Y lo más importante, acuérdate de quejarte del dinero cada vez que vayas a pagar las facturas del hospital delante de tu suegro, probablemente no sabe que Julia tiene seguro. Y una cosa más, si los médicos preguntan, insiste en usar la mejor medicación. Asegúrate de que crean que te arruinarías por Julia sin dudarlo. No te preocupes por el costo comparado con esto. Una casa multimillonaria y la fortuna familiar, es calderilla. Ya has hecho suficiente por Doris, seguro que no se atreverían a pelearse contigo por la herencia, sobre todo teniendo en cuenta que tienen un hijo del que depender. Sentí un vacío enorme, todo lo que hizo fue una treta para quedarse con mi dinero. Por cierto, la última vez comentaste que tu jefe tiene una hija divorciada y soltera. Asegúrate de mantenerte presente ante él. Cuando Julia fallezca, podrás aprovechar para conocerla. Eres guapo y tienes un buen trabajo, seguro que le interesarás. Luego derrama unas lágrimas más por Julia, y seguro que pensará que eres un buen hombre. La suegra de Frank lo organizó todo meticulosamente para él. De repente caí en la cuenta de que la madre de la novia era en realidad la jefa de Frank. De hecho, consiguió conquistarla. El amor genuino que atesoré antes de morir en mi vida anterior resultó ser una farsa, todo un montaje bien orquestado. En mi sueño, mi suegra y su hijo ofrecieron una actuación apasionada, que de hecho fue un éxito rotundo. Mis padres renunciaron a su herencia y él se casó con la hija del jefe. Estaba furiosa. Amaneció, abrí los ojos y decidí que en cuanto me recuperara, me divorciaría. Esta enfermedad es mucho más leve que la anterior. Me dieron el alta tras solo una semana en el hospital. El día del alta Frank tampoco apareció,
dijo que seguía fuera de la ciudad y que no podía volver. El médico me ha preparado un plan de quimioterapia, solo tengo que venir una vez al mes. Mi hermano pequeño me llevó a casa y no le dejé irse. Hermano pequeño, tengo algo que hablar contigo, quiero el divorcio. ¿Crees que está bien?, me preguntó mi hermano menor con calma. ¿Por qué? Guardé silencio durante un largo rato antes de decirle, pregúntale a él, ¿crees en vidas pasadas y vidas futuras? Hizo una breve pausa. Sé que aún hay muchos misterios sin resolver en este mundo, pero han sucedido, hermana. Si dices esto, algo debió haber ocurrido. Le conté todo tal como sucedió. Mi hermano menor frunció el ceño, pensó un momento y dijo, hermana, según lo que has dicho, te sugiero que no te precipites con el divorcio ahora. Si te divorcias ahora, estarás enferma e incapacitada para trabajar. Frank tendría que ser competitivo si quisiera luchar por Doris. En cuanto a la casa y los bienes, probablemente deberían dividirse al 50%. Doris, él no discutirá conmigo. La casa, sin duda, es un tema importante. La familia de Frank no era rica, el dinero para la universidad fue prestado. Después de trabajar varios años, todas sus ganancias se destinaron a pagar deudas, dejando pocos ahorros. Sus padres pensaban que era excelente académicamente, honesto y filial, y no les importaba la pobreza de su familia. El pago inicial de la casa donde nos casamos lo dio mi padres y nuestros nombres figuraban en la escritura, lo considerábamos una inversión en acciones de alta calidad, asegurando así el futuro de mi hija. Eso es lo que yo también pensaba. Ahora me doy cuenta de que he estado alimentando a un ingrato. Debería seguir esperando así. ¿Y sí? Mi hermano menor negó con la cabeza. Hermana, si este sueño es real y ya no puedes ganar dinero, lo estarás frenando. Hay un 90% de probabilidades de que busque en otro lado. Cuando llegue ese momento, reúne pruebas y enfréntalo. Si se mantiene leal y te cuida bien, entonces el sueño es falso, y no deberías abandonar a tu familia por ilusiones sin fundamento. Sonreí con amargura. Míralo, aún no ha vuelto a casa y solo ha habido 1 o 2 llamadas. ¿Cómo podría ser falso este sueño? Pero estoy de acuerdo con tu sugerencia, la casa que nuestros padres pagaron no se la podemos regalar. Iré paso a paso y lucharé por el mejor resultado posible. Después de que regrese de su viaje de negocios, Frank me colmó de cálidos saludos. Cariño, me encontré con una antigua compañera del instituto durante mi viaje. Ella también vive en la ciudad B y le va de maravilla, incluso montó su propia empresa. Me ayudó a elegir un regalo para ti, dijo sacando un pañuelo de seda de diseñador. Es precioso, ¿verdad? Es una mujer tan fuerte y con tan buen gusto. No paraba de alabar a su compañera, visiblemente emocionado. Tengo la extraña sensación de que debe de tener algún sentimiento especial hacia ella. Di un par de respuestas superficiales. Frank, quiero hablar contigo. Estás muy ocupado con el trabajo y me aburro estando sola en casa. También echo de menos a Doris. ¿Qué te parece si vuelvo a casa un tiempo? Claro, asintió de inmediato, en realidad, me preocupaba no poder cuidarte bien. Quédate en casa de tus padres y descansa. Iré a visitarte a ti, y a nuestra hija siempre que tenga tiempo. Me mudé de nuevo a casa de mis padres, y las cámaras de seguridad seguían encendidas. Al principio Frank seguía viniendo a visitarnos a Doris y a mí de vez en cuando. Cuando no venía, pedía comida a domicilio después del trabajo o comía en la oficina antes de volver a casa, y hacíamos videollamadas por el camino. El resto del tiempo se tumbaba en el sofá jugando con el móvil o viendo la tele. Poco a poco llegó a casa cada vez más tarde, e incluso cuando estaba en casa, sonreía como una flor mientras miraba el móvil, pero no porque estuviera hablando conmigo. Sus visitas se hicieron menos frecuentes y la mayoría de sus preocupaciones se expresaban solo por teléfono o videollamada. Incluso los días de quimioterapia ponía excusas y al final, fue mi familia quien me acompañó. No fue hasta que me di cuenta de que llevaba varios días sin venir a casa, que, como la maleta para viajes de negocios seguía en casa, me di cuenta de que algo andaba mal. Comprendí que había una alta probabilidad de que me estuviera engañando. Los siguientes pasos eran sencillos: contratar a un detective privado para obtener muchas fotos, aunque no fueran explícitas.
Verlo entrar a hoteles con esa mujer dejó claro que no eran solo amigos. Sentí un alivio inmenso, como si por fin me hubiera caído el zapato que llevaba tiempo colgando. Cuando mi hermano menor me presentó dos posibilidades, aunque estaba convencida de que era la primera, en el fondo aún conservaba una pequeña esperanza, que todo en mi sueño fuera solo producto de mi imaginación y que Frank fuera simplemente un buen hombre. Mi corazón también se había roto. Pero antes de que pudiera reunir todas las pruebas para enfrentarlo, Frank me contactó por WeChat. Julia, ahora que te han dado de alta del hospital, ¿me puedes devolver la tarjeta de nómina? Los fondos están a punto de vencer y necesito invertir en una nueva. Sonreí y, con calma, le saqué una foto al pagaré. 300.000, primero me devuelves este dinero, si no, ¿cómo voy a atreverme a darte mi tarjeta de nómina otra vez? Respondió Frank de inmediato. Cariño, el dinero no va a desaparecer solo porque lo tenga mi madre. Déjala que lo guarde un poco más para que esté tranquila, luego se lo pediré. Vale, dije sin molestarme en discutir más. Si quieres mi tarjeta de nómina, primero recupera el dinero, si no, no me fío de ti. Tras decir eso, lo ignoré. Poco después me ingresaron 300.000 en mi cuenta. Cuando me pidió la tarjeta de nuevo, me hice la muerta y no respondí. Maldijo un par de veces, pero al final pareció darse por vencido y no volvió a contactarme. Un mes después, Frank apareció de repente en casa de mis padres, ofreciéndose con entusiasmo a acompañarme al hospital para las citas de seguimiento y la quimioterapia, ni una palabra sobre la tarjeta de nómina, cariño. ¿Cuándo vuelves a casa? Sin ti y Doris, la casa se siente tan fría y vacía. De camino me sugirió que trajera a nuestra hija a casa. Qué raro, pensé. Durante esta época de tensión, ambos entendimos tácitamente que nuestros días juntos estaban contados. Estoy esperando el momento adecuado para sacar el tema del divorcio. ¿Cuál es su situación? Curiosa, llevé a Doris a casa de visita. Al abrir la puerta, mi suegra estaba sentada tranquilamente y dijo con una sonrisa, Julia, Doris, ya están de vuelta. Mamá dice que como han estado enfermas, sus padres las han estado cuidando y ella no ha podido ayudar. Mi suegra pareció avergonzada. Julia, tus padres han trabajado mucho. Vuelve a casa y yo te cuidaré de ahora en adelante. Interesante, sonreí. Mamá, entonces tendré que molestarte. Mi suegra asintió levemente con una sonrisa amable. A la mañana siguiente temprano, mi suegra llamó a la puerta, despertándonos a Doris y a mí. Julia, he preparado gachas de avena, deberíais levantaros temprano y comer. Doris y yo bostezamos. Mamá, hoy es fin de semana. Mi suegra se dio cuenta de repente, perdón, me equivoqué con las fechas, pero las gachas ya están listas. Quizá deberíais levantaros y comer. Doris se negó, llorando y con ganas de seguir durmiendo. Me desperté pero no pude volver a dormirme, así que simplemente me levanté y salí. La puerta de Frank seguía cerrada con llave. Parecía que mi suegra solo se había acordado de despertarme a mí, no a su propio hijo. Miré la mesa, había gachas de avena, sí, pero no del tipo que podía comer. Eran gachas de avena con huevo centenario y cerdo. El aroma picante me golpeó en cuanto me acerqué. Todavía quedaban palitos de masa frita en la mesa, que tampoco podía comer. No pude evitar reírme con frustración. Mamá, recuerdo haberte dicho anoche que tengo restricciones alimentarias. No puedo comer pimienta ni masa frita. Mientras mi suegra se disculpaba, dijo, ay, Dios mío, mira mi memoria. Bajó la cabeza y comenzó a secarse las lágrimas. Poco después, Frank salió de la habitación frunciendo el ceño. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó. Luego se dirigió a mí. Mamá se molestó en preparar el desayuno para ti y Doris. ¿Cómo pudiste hacerla llorar? Yo ni siquiera había dicho nada, y ahí estaban, montando este numerito. No tenía ganas de lidiar con ellos, así que fui a la cocina y me preparé algo de comer. Justo cuando llevaba la comida a la mesa, Frank montó en cólera y, de un manotazo, tiró mi plato al suelo. Come, come, come. Ni siquiera te has disculpado con mi madre. ¿Qué estás comiendo? Mi suegra retrocedió tímidamente murmurando, es toda mi culpa, tengo mala memoria. Yo soy quien le debe una disculpa a Julia. La furia de Frank se apoderó de mí y me fulminó con la mirada.
Él levantó la mano como si fuera a golpearme, y de repente estallé en carcajadas, fuerte y sin control. Frank, guarda tus energías, ¿no te da miedo que si te pego, te denuncie por violencia doméstica? Podrías perder tu trabajo. Se quedó paralizado un instante, sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia su madre. Ella bajó la cabeza y dejó de sollozar de repente. Frank me señaló con el dedo y dijo, Julia, te lo advierto, mi madre se esforzó mucho para criarme, no para que me traten así. Si te atreves a faltarle el respeto a mi madre, nos divorciamos. Me costó contener la risa mientras sacaba una silla y me sentaba. Frank, ¿has estudiado derecho matrimonial? ¿Sabes que los tribunales no conceden el divorcio cuando uno de los cónyuges está enfermo? Así que estás usando a tu madre para crear conflicto y obligarme a pedir el divorcio. La voz de Frank se suavizó. ¿Qué tonterías dices? Solo estoy enfadado porque no respetas a mi madre. ¿Cuándo he dicho yo que quiero el divorcio? Si no te divorcias, no se preocupará tu antigua compañera de clase. Ya la acompañaste a Departamento de Ginecología. Si esto se alarga más, el bebé va a nacer. Su rostro palideció al instante. Julia, ¿cómo supiste que fui? Mi suegra lo interrumpió. Julia, me has entendido mal. Los padres de esa chica son viejos amigos míos y me pidieron que la cuidara. No se sentía bien hace unos días, así que le pedí a Frank que la acompañara al hospital. Todo es culpa mía por entrometerme. La interrumpí. Basta, deja de fingir. Lo sé todo. Mi suegra se quedó callada de inmediato. Sé que estás deseando divorciarte y tienes miedo de que me resista. Mamá, tenías que intervenir personalmente para hacer de suegra malvada. Bien, si quieres el divorcio, Doris, la casa y los ahorros serán míos. Si estás de acuerdo, nos encargaremos del papeleo hoy mismo. Su rostro se puso rojo de nuevo. Ni lo sueñes, Frank. ¿Sabes qué tipo de hombre desprecia más tu jefe? ¿Sabes por qué se divorció su hija? Lo oí. Se avecina una oportunidad de ascenso, y es entre dos candidatos. ¿Debería entregarle todas las pruebas a ella y dejarte atrás? Piénsalo bien. Frank bajó la cabeza abatido, y su suegra no se atrevió a decir nada más. Los tomé por sorpresa. No fue hasta que recibí las fotos ayer que me di cuenta de que mi antigua compañera de clase ya estaba embarazada. Cuando fue al hospital a registrarse, el nombre de Frank figuraba como padre. En cuanto a la oportunidad de ascenso, ya lo sabía de mi vida anterior, pero al final no lo eligieron. Sin embargo, eso no me impide usarlo para amenazarlo. Con todo perfectamente alineado a su favor, la madre y el hijo aún soñaban con tomar la iniciativa. ¡Qué quimera! Un mes después obtuve sin problemas todos los bienes y la custodia, incluso obligando a Frank a pagar la manutención infantil de una sola vez. Frank y su antigua compañera de clase pronto obtuvieron su certificado de matrimonio. Su nueva esposa no era fácil de manipular y presionó a Frank para que organizara una boda extravagante. Ahora todos en su departamento sabían que Frank me había engañado mientras yo estaba enferma e incluso que tenía un hijo. Se rumorea que su posición con la dirección se desplomó y que finalmente fue transferido a un departamento marginal sin perspectivas de futuro. A mi ex-suegra también le ordenaron quedarse en la ciudad B porque la nueva esposa estaba ocupada dirigiendo su negocio y necesitaba ayuda para cuidar al niño. Incluso con una niñera o ama de llaves, no se sentía tranquila e insistía en que su suegra asumiera toda la responsabilidad. Como resultado, cada vez que el niño tenía el más mínimo golpe o moretón, o si el cuidado del niño no iba exactamente como ella quería, la criticaba duramente. Viviendo bajo tanta presión constante, no pasó mucho tiempo antes de que la suegra enfermara gravemente. Muchos de los antiguos colegas de Frank se mantuvieron en contacto conmigo y estos detalles me fueron llegando poco a poco con el tiempo. Dicen que esa mujer se divorció de su exmarido porque no podía tener hijos. Ahora que ha tenido un bebé con Frank, sigue en contacto con su ex. Una vez me encontré con Frank en la puerta del jardín de infancia de Doris. Tenía el pelo muy ralo, la espalda encorvada y parecía completamente agotado. Simplemente observaba a su hija desde lejos, sin acercarse. Me pregunto qué estaría pensando en ese momento, si se arrepentía de haber planeado tanto para al final no vivir la vida que deseaba. Pero sea lo que sea que piense, no es asunto mío.
Solo quiero vivir sanamente y acompañar a Doris en su crecimiento, después de escuchar estas dos historias. ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Dicen que esa mujer se divorció de su exmarido porque no podía tener hijos. Ahora tiene un bebé con Frank, pero sigue en contacto con él. Una vez me encontré con Frank en la puerta del jardín de infancia de Doris. Tenía el pelo muy ralo, la espalda encorvada y parecía completamente agotado. Simplemente observaba a su hija desde lejos, sin acercarse. Me pregunto qué estaría pensando en ese momento, si se arrepentía de haber planeado tanto para al final no vivir la vida que deseaba. Pero bueno, lo que piense no me incumbe. Solo quiero vivir sana y acompañar a Doris en su crecimiento, después de escuchar estas dos historias. ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Dicen que esa mujer se divorció de su exmarido porque no podía tener hijos. Ahora tiene un bebé con Frank, pero sigue en contacto con él. Una vez me encontré con Frank en la puerta del jardín de infancia de Doris. Tenía el pelo muy ralo, la espalda encorvada y parecía completamente agotado. Simplemente observaba a su hija desde lejos, sin acercarse. Me pregunto qué estaría pensando en ese momento, si se arrepentía de haber planeado tanto para al final no vivir la vida que deseaba. Pero bueno, lo que piense no me incumbe. Solo quiero vivir sana y acompañar a Doris en su crecimiento, después de escuchar estas dos historias. ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.